¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en Puntos y Comas, y como podrán ustedes haberse dado cuenta, a nuestro compañero Luis Mata le ganó la nostalgia, a nosotros también, porque de repente nos trasladamos pues prácticamente hace un año más o menos, cuando empezó Puntos y Comas y se empezaron a difundir estos promocionales, pero nos dio gusto acordarnos y finalmente, después de más de un año, nos damos cuenta que alguna utilidad ha tenido Puntos y Comas, porque finalmente hay personas que están en este momento en la audiencia que nos han sido tan gentiles de acompañarnos en esta travesía. Pero bueno, pues regresamos al tiempo real, a los tiempos actuales, y hace un momento veíamos un reportaje sobre el gasto y el despilfarro que hacen los políticos y los partidos políticos con dinero de los contribuyentes. O sea, ese dinero que gasta Alito Moreno, por ejemplo, cuando dicen es que le gusta vestir bien, comprar cinturones caros, zapatitos bonitos y subirse al helicóptero para llegar rápido a sus citas. Todos esos despilfarros que hacen dirigentes como Alito Moreno los hacen con dinero de los contribuyentes, y eso es algo de lo que debemos estar pendientes y tomar muy en consideración cuando tenemos que tomar una decisión sobre quiénes debieran representar al pueblo en las instancias de gobierno. Y justamente, fíjese usted, coincide este asunto de personajes como Alito Moreno y otros muy parecidos a él, que gastan a manos llenas el dinero de los contribuyentes que llega a los partidos políticos. Justamente sobre ese tema vamos a hablar con ustedes hoy en Puntos y Comas, porque desafortunadamente seguirá el despilfarro con dinero de los contribuyentes. En 2025, aunque no será año en el que se vayan a realizar elecciones, y pese a que en lugar de 7 partidos políticos con registro, habrá solamente 6 partidos, bueno, pues a pesar de eso, el financiamiento público a esas organizaciones presuntamente de ciudadanos va a aumentar en por lo menos 350 millones de pesos, si calculamos con base en la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución General de la República para determinar ese subsidio. En 2025 habrá más dinero que en 2024 para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos. Y además, el pastel tendrá que repartirse solo entre 6 invitados, pues el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, al perder su registro, se quedará fuera de esta fiesta del desenfreno presupuestal. El pasado viernes 12 de julio del 2024, el Instituto Nacional Electoral designó e instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2025, que diseñará el gasto del Instituto Nacional Electoral para el próximo año. Esta comisión será presidida por el consejero Uquib Espadas e integrada por las consejeras Norma de la Cruz y Rita Bel López. Al inaugurar los trabajos de la comisión, el consejero Uquib Espadas resaltó que la elaboración del presupuesto 2025 es crucial para trazar el desarrollo institucional del INE, acorde con las necesidades de los procesos electorales. La consejera Rita Bel López añadió que la ejecución del gasto se plasmará considerando las medidas de racionalidad, austeridad y economía. Estos son conceptos, criterios y cualidades que, dijo la consejera Rita Bel, tendrá el presupuesto del INE el año próximo. Racionalidad, austeridad y economía. Pero la mala noticia es que esos principios de racionalidad y austeridad no se le pueden aplicar al subsidio de los partidos políticos, pues no se puede modificar la fórmula establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE realizará el cálculo y la presupuestación de las prerrogativas que les tocan y que tienen derecho a recibir esos partidos. Tienen el derecho porque la ley lo establece, pero no tienen derecho en términos éticos y morales porque no se lo merecen. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes secundarias, durante el año previo al ejercicio fiscal que se esté definiendo, tomando en consideración la unidad de medida y actualización vigente en ese momento, informará esta comisión de prerrogativas, informará en su momento a la Dirección Ejecutiva de Administración para que integre
este presupuesto definido para los partidos al anteproyecto de presupuesto del INE completito para el año siguiente. Es decir, no se le puede recortar el financiamiento a los partidos políticos, aunque la mayoría de los mexicanos consideramos que no se lo merecen y que es una irracionalidad de gasto que se despilfarra muchas veces, como lo han denunciado muchos priistas, para los gastos muy personales de la dirigencia. Pero, ¿qué dice el artículo 41? ¿Por qué eso no se puede modificar así nada más? Bueno, porque el artículo 41 de la Constitución General de la República establece cómo se define el presupuesto para los partidos políticos. Dice lo siguiente: el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de esta cantidad calculada se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido los partidos políticos en la elección de diputados inmediata anterior. Es decir, el presupuesto que se va a definir entre el mes de julio y el mes de agosto para los partidos políticos va a ser con base y se va a repartir con base en el porcentaje de votación que los 7 partidos lograron, aunque ya la repartición nada más le va a tocar a 6 partidos porque el PRD perdió su registro, no logró el 3% de votación. Por lo tanto, del pastel que se van a repartir los partidos políticos el año que entra, al PRD ya no le va a tocar ni un pedacito chiquito. Y mire usted, veamos la diapositiva número 5. ¿Por qué? Porque aquí le ofrecemos un detalle de cómo está el financiamiento público a 7 partidos políticos en 2024. Ahí puede usted ver que en el rubro de financiamiento público federal para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, este año tienen 6,609,787,227 pesos. Es importante resaltar esto. Cuando hablamos de actividades ordinarias, es el financiamiento normal del partido. Ahí va incluido todos los gastos, digamos, de la nómina, de las actividades que realizan, por ejemplo, de las campañas que realizan, de la impresión de propaganda que ellos elaboran, de la edición de libros y de ciertas campañas orientadas a los jóvenes, a las mujeres, a las cuestiones de género. Pero fíjese bien, abajito de donde dice sostenimiento de actividades ordinarias, dice gastos de campaña para partidos políticos nacionales. Y resulta que en la misma Constitución está establecido que cuando haya procesos electorales de presidente, de senadores y de diputados, con referencia al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes que en el 2024 se estableció en 6,609 millones de pesos, con base en esa referencia, se agrega un 50% para los gastos de campaña cuando hay elección de presidentes, senadores y diputados. Por eso ve usted ahí la impresionante cantidad de 3,304 millones de pesos para gastos de campaña para partidos políticos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y quién decide eso? Pues los diputados. Los diputados que están en este momento y los diputados que van a llegar en la próxima legislatura, si no se modifica la constitución política y no se hace una reforma como lo propone López Obrador, de bajar el financiamiento de los partidos políticos a la mitad, porque esto es un abuso que se repite año con año. Luego viene ahí gastos de campañas para el conjunto de candidaturas independientes, este año nada más 66 millones para las candidaturas independientes. Tuvieron suerte los candidatos independientes porque nomás fueron 2 los que lograron el registro y a cada uno pues le tocaron 33 millones para su campaña. Pero imagínense que hubieran sido 10 candidatos, les hubieran tocado 660,000 pesos a cada uno para su campaña. Luego abajo vienen actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica. Pero fíjese usted, aquí es donde está la trampa, la maña y el abuso. Dice padrón electoral. Al jueves 4 de julio del 2024. Es el padrón que está vigente en este momento de acuerdo con el INE.
es el que podría o debería tomarse como referencia para hacer el cálculo de cuánto se le va a dar de financiamiento a los partidos, porque el presupuesto y esta estimación de financiamiento a los partidos tiene que ser entregada a la Cámara de Diputados más o menos en el mes de agosto. Bueno, pues resulta que el padrón electoral en este momento es de 98.729.179 personas. Y la UMA, la unidad de medida y actualización, vale en este momento, todo este año va a valer 108 pesos con 57 centavos. El 65% de una UMA son 70 pesos con 57 centavos. Por lo tanto, al multiplicar 98.729.179 ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 70.57 pesos, nos da la cantidad de 6.967.318.162 pesos. Como usted puede ver al primer golpe de ojo, que con respecto al 2024 va a haber un incremento de 357.530.935 pesos, es decir, un incremento del 5.40% para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Y esto evidentemente pues es un exceso. Si no va a haber elecciones ni de diputados federales, ni de senadores, ni de presidente de la República, ¿por qué los partidos necesitan un incremento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes? Bueno, pero vamos a lo siguiente. El artículo 41 constitucional explica también que el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales, o sea, lo que le comentaba hace un momento, un 50% adicional sobre el gasto para actividades ordinarias se le tiene que dar a los partidos políticos cuando hay elección de presidente, de senadores y diputados. Y en este caso, como los gastos para las actividades ordinarias son de 6.609 millones, pues le aumentaron 3.304 millones así sin ningún rubor y sin ninguna pena. Bueno, mire usted, en la diapositiva número 8 vemos cuál es la cantidad que este año gastará cada partido en actividades ordinarias. El PAN, por ejemplo, 1.226 millones. Me voy a quedar en los números cerrados. El PRI, 1.201 millones. Imagínense el banquetazo para Alito Moreno manejar 1.201 millones de pesos. Luego el PRD, 472 millones. El PT, 451. El Verde, 565, Movimiento Ciudadano, 646 millones, y Morena, la fabulosa cantidad de 2.046 millones para actividades ordinarias. Y nos vamos a la diapositiva 8, porque aquí vemos, por ejemplo, con base en la fórmula que está en la Constitución, podemos hacer una estimación, como se lo comentábamos, de que este 2025 mínimo le va a tocar a los partidos políticos un financiamiento de 6.967 millones. Esto lo vemos en la diapositiva 8. 6.967 millones. De esos 6.967 millones, el 30% se reparte parejo. O sea, 2.090 millones se reparten entre los 6 partidos que conservaron el registro. Esto significa que de entrada, nada más de entrada, cada uno de los 6 partidos tiene 348 millones de pesos. Queda el 70% restante del presupuesto que, de acuerdo con la Constitución, se tiene que repartir entre los 6 partidos políticos con base en el porcentaje de votación que cada uno de ellos obtuvo en la elección de diputados federales anterior, es decir, la que se realizó el 2 de junio. Estamos hablando de 4.877 millones de pesos que se van a repartir entre los 6 partidos que quedaron vivos. Y fíjese usted, así muy grosso modo, muy sobre la base de de este cálculo que hacemos sobre la fórmula que establece la Constitución, vemos en la diapositiva 9 cuánto le tocaría a cada partido político el próximo año. Vean ustedes el caso de Morena. Con el 40.84% de la votación, le tendrían que tocar alrededor de 2.340 millones de pesos.
muy por encima de los 2.046 millones que gastará este año. Es decir, casi 300 millones de pesos más le tocarían a Morena el próximo año. Al Partido Acción Nacional, con el 16.89% de la votación, le incrementarían sus ingresos. Bueno, tendría una disminución en su ingreso de 1.226 millones a 1.172 millones. No es mucho de cualquier manera, es muchísimo dinero de la manera como se le vea. El PRI sí va a sufrir una merma muy fuerte, porque de 1.201 millones que dispone Alito este año, el próximo año nada más tendría 891 millones de pesos. Quienes sí se van a sentir como nuevos ricos en el barrio van a ser los de Partido Movimiento Ciudadano y particularmente Dante Delgado, que ahora va a tener más dinero para despilfarrar, porque en el 2024 Movimiento Ciudadano gastará 646 millones, pero el próximo año le pueden tocar un mínimo de 880 millones. Y vea usted nada más que el ser un partido rémora, un partido parasitario con Morena, le ha funcionado muy bien al Partido Verde Ecologista de México, porque en el 2024 tiene autorizado un presupuesto y un financiamiento de 565 millones, pero el próximo año llegaría mínimo a 737 millones. Y el Partido del Trabajo también salió bien favorecido, porque en el 2024 va a gastar 451 millones y podría llegar en el 2025 a 615 millones. Y le tengo una mala noticia. Esto no es lo único, no son las cantidades definitivas, es nada más una estimación con base en lo que establece la Constitución, ¿verdad? De cómo se reparte el 70% del presupuesto calculado sobre la fórmula que establece la ley. Pero las cantidades calculadas podrían variar para aumentar su monto una vez que el Tribunal Electoral califique la elección de diputados federales y el Instituto Nacional Electoral haga el último ajuste, restando los votos nulos y los votos que fueron emitidos en favor del Partido de la Revolución Democrática. Esos votos se quitan y entonces va a aumentar el porcentaje de los 6 partidos que siguen vigentes con registro oficial. Sus porcentajes para la repartición del presupuesto aumentarían y sería más el monto de dinero de subsidio que se les otorgue. Finalmente, van a tener más dinero en el 2025 y nada, absolutamente nada, va a poder parar el despilfarro con dinero de los contribuyentes, excepto que funcione el Plan C, que el Congreso reforme el artículo 41 y que de entrada se aprobara la reducción del 50% que propone el presidente. Aunque si fuéramos estrictos, verdaderamente estrictos, ese porcentaje del 30% de una unidad de medida de actualización que propone el presidente, que se multiplique por el total del padrón electoral, si fuéramos estrictos, diríamos, a ver, ese 30% de una unidad de medida y actualización, mejor que se multiplique solo por los votos que los partidos políticos recibieron en la pasada elección del domingo 2 de junio del 2024. Y le aseguro que en lugar de 6,000 millones para el año, por lo menos para el año 2026, en lugar de 6,000 millones, los partidos a lo mejor estarían recibiendo 2,900, 2,500 o cuando mucho 3,000 millones de pesos. Pero por lo pronto, resígnese usted a la idea de que el próximo año también los partidos políticos van a gastar como nuevos ricos, sin ningún freno, sin ningún contrapeso, y se van a gastar ese dinero que los contribuyentes aportan a veces con muchos sacrificios. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos si usted lo desea. Gracias.